Quiero que me acompañe, hermano, en el libro de 1 Timoteo. Y también vamos a ver en el libro de Lucas 22, 31 y 32. Y también el libro de Timoteo. Estamos agradecidos, nos sentimos felices porque la palabra nos dice claramente de que Jehová traerá a los que han de ser salvos. Estamos viendo que la yerna de nuestra hermana Seña está aquí con nosotros. Y esto significa, hermano, que la palabra de Dios siempre se pone en práctica. Y nosotros le decimos a ella en esta noche: bienvenido al mejor lugar de Nazareno, la casa del redimido, casa de oración. Usted está bienvenida aquí, hermana. La palabra nos dice claramente en el libro de Hechos que Jehová traerá a los que han de ser salvos. Amén. En esta iglesia, las personas que vienen porque el Señor está peleando con su vida para que ellos también sean salvos. Alabado sea el Señor. El hermano leyó en el libro de 1 de Timoteo, una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y Pablo, en esa carta, es la gracia. Lo primero que Pablo hace en sus cartas, en todas sus cartas, él aborda la carta dándole gracias al Señor. Y en el versículo 12, Pablo quiere dar un reconocimiento porque él está consciente de lo que él era y él está agradecido con el Señor porque el Señor lo escogió con todas las faltas que él tenía, al igual que yo, hermano. Yo creo que si ustedes me hubieran conocido antes, saldrían viviendo. No era tan malo. Pero sí, en el día de ayer, el día de sepelio, Dios es bueno, hermano. Qué bueno que cuando estamos en el púlpito, nosotros le decimos a las personas la verdad, porque nosotros somos cristianos. Había entre los católicos que estaban en el secreto muchos que me conocían y no sabían dónde me voy a dar cuenta cuando llegamos al Señor Jesucristo. Y como siempre les he dicho, nosotros venimos del mundo, nosotros somos rescatados por el Señor, nos rescató del mundo porque Él conoce nuestro corazón. Él nos conoce. Y muchos de los que estaban en el cementerio, muchos se sintieron que tenía que siempre ponía música, que oía Calle 13, era el que alegraba a Calle 13. Sin saber que era una práctica, que estaba practicando para lo que realmente iba a ser mi vida. Cuando yo hablaba, la gente venía para escuchar. Y todo eso era pura práctica. Porque en verdad Dios tiene mira sobre cada uno de su creación. Y Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Y Él nos pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y este es el momento en que nosotros tenemos que manifestar quiénes somos para el Señor. Estuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Así mismo me siento, hermano. Les dije que vamos a ver algo en Lucas. Esto fue lo que me llamó, lo que me trajo al ministerio. En la carta de Lucas estuve acabadito de entrar en una iglesia en el Caribe y
me agradó los pastores y ellos dijeron siempre es bueno leer el Evangelio. Y ese día estuve en casa y abrí la Biblia en Lucas 22, 31 y me llamó la atención de que la Biblia me estaba hablando a mí. Yo quedé como, ¿qué está pasando aquí? Mi nombre es Simeón Porter. Y en la Biblia, cuando yo estaba leyendo, yo vi claramente que la Biblia me estaba diciendo, dijo también el Señor, Simeón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo quedé como, wow, ¿esto qué es? Satanás quiere zarandearme a mí. Yo comencé a imaginarme cómo el trigo va así zarandeado con la brisa. Yo dije, así, el enemigo quiere hacer eso. Pero no era una persona mala, lo único que yo tomaba cerveza, ponía música, era un bombero de acero, pero yo no hacía nada que yo creía que era malo. Pero ya Satanás tenía la mira sobre mí. Y cuando yo leía al pastor Solino, yo leí en una parte que Satanás me quiere zarandear. Y ahí fue donde él iba a enseñar que cuando uno puede buscar algo en la Biblia, uno tiene que ir a la parte de atrás. Yo nada más leí zarandear, miró atrás, encontré zarandear y ahí estaba exactamente lo que yo había leído. Y él siguió enseñándome acerca del párrafo. Porque ¿qué es lo que le estaba pasando a Simón Pedro? Es que él iba a pasar por una prueba, casi la misma prueba de Judas. Pero en diferencia de él no se ahogó. Aquí el Señor estaba diciendo, anticipando a Pedro, después de una acción que él iba a hacer, deshonroso, el Señor dijo, pero yo oré, y eso es importante para nosotros. Entonces nosotros estamos aquí en la noche de oración, orando por los demás, porque esto es lo que iba a pasar, hermano. Él dice, dijo también el Señor, Simón, que aquí Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que nuestra fe no falte, porque cuando Simón Pedro que negó al Señor, cuando él negó al Señor, que el gallo comenzó a cantar, él se dio de cuenta de que wow, ya el Señor me había dicho esto y le fallé. Él pudo haber tomado la misma iniciativa que tomó Judas y eliminarse, pero su fe no faltó. ¿Pero por qué su fe no faltó? El Señor habló por él. Por eso nosotros queremos insistirle a ustedes, hermano, que hay que orar los unos por los otros, porque situación, hermano, yo me alegro con mi esposa. Cuando le detectaron cáncer, no sereno. Yo era el que estaba preocupado. Pero ya el Señor me había dado una experiencia con un bombero y su esposa. El bombero amaba a su esposa. Y cuando le detectaron cáncer a la esposa, el bombero se murió. Él no aguantó de que su esposa le detectaron cáncer. Y al rato, ella también se murió. Algo increíble. Mi esposa tomó esto sereno. Entonces, cuando nosotros vamos por primera vez al oncológico, es cuando yo me doy cuenta realmente el por qué se detectó cáncer y todo eso. Porque mis ojos, yo que oro aquí, yo que predico la palabra, no había visto que mi oración estaba muy chiquito para lo que yo tenía que ir a ver.
Yo vi un mundo en el cual yo no sabía que existía. Personas, diferentes cuadrículas, diferentes pasillos, y cada pasillo lleno, todos los días está igual, como si fuera un retrato. Tomamos un año y meses en esta rutina. Un año y meses que pasó bien rápido. Pero era para darnos a nosotros a ver que siempre hay razón por orar. Siempre tenemos que orar, hermano. Y después me encuentro con una hermana de la barriada que ya también tiene cáncer, en donde su esposo pensaba que ya a esta hora tal vez la hubiera esperado, ya lo mataron, y así de viva. Y ella también es enfermera, y ha tenido Simón y no ha visto nada. Hay una parte donde son los niños que tienen cáncer. Hay seres humanos. Y todo esto sucede, hermano, por causa del pecado. El pecado trae consigo un paquete, pero nosotros entendemos que el Señor nos permite lidiar con toda esta situación para darnos cuenta de cuán grande es Dios y que Él siempre está en todo momento con todos los que creen. Y nos permite a nosotros ser galardones de poder orar por situaciones que vemos para que así Él manifieste su gloria en las personas por las cuales estamos orando. Por eso, hermano, nosotros nuestra fe no puede divagar. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestra fe. Porque así como Jesús, hombre, oró por Pedro, por Simón Pedro, para que cuando llegara la prueba no le fallara su fe y no se hubiera ido a ahorcar. Así mismo también nosotros tenemos esa potestad de Dios para orar los unos por los otros, para que los hermanos puedan recibir la paz de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo ahora le dice a Timoteo, porque también pasó por un proceso, y ese proceso le da a Pablo la autoridad de decirle a Timoteo en esta carta, porque lo que Pablo está haciendo con Timoteo es animándolo también, porque a Timoteo está jovencito y está en el ministerio y está joven, pero Timoteo, Pablo le tiene que decir, no eres que nadie por tu juventud que te menosprecie. No. Porque te llamas a Dios. Díganse a ustedes mismos, hermano, el que le llamó a cada uno de ustedes es Dios. Y Pablo dice, y gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No tuvo a mí por fiel, a mí, un fiel como yo. Jesús dio algo que yo me veía en el espejo, pero no como fiel, hermano. No me veía como fiel. Él me dio como fiel. Y por él verlo como fiel, me ha traído al ministerio. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, que tampoco era perseguidor, él fue perseguidor, pero también era persona que ignoraba, no quería oír mucho de esto, porque tenía miedo de me atrapara, porque sí de niño estuve en la iglesia, pero en el proceso de la juventud lo volvemos rebelde, pero ya el Señor cambia mucho. Y eso es lo importante cuando el Señor ve a su creación. Sigue diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, inmuriador, mas fui
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Así que nosotros nos debemos, hermano. Nosotros nos debemos a Cristo Jesús. Ese sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Ese es lo más grande para nuestra vida. Por eso nosotros tenemos realmente dos nacimientos. El día que nacimos y el día que aceptamos al Señor como Salvador personal. Porque el día que nosotros aceptamos al Señor como Salvador personal, entonces ese es el momento en que nosotros somos manifestados por Dios como vaso de uso para el Señor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, somos vasos que Él puede usar. Y siempre he dicho, yo quisiera ser uno de esos vasos que siempre está ahí para que el Señor use. Porque también hay vasos que se encuentran en la riviera de adorno. Pero yo no quiero ser vaso de adorno. Yo quiero ser un vaso de su uso, un vaso de su honra. Y eso sucede cuando conocemos el trayecto de por qué realmente aquí estamos en la tierra. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual yo soy el primero. Imagínense cómo Pablo entendió que aún él mismo es uno de los primeros pecadores. Todos nosotros pecamos. Y por más que Pablo escribía las cartas, él reconocía que él también era un pecador y que Dios vino para la salvación de los pecadores. Dice el 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros salimos a evangelizar y alguien nos quiere dar la excusa de que pero yo no puedo aceptar al Señor porque lo hice, allí nosotros usamos lo que Pablo dijo. Nosotros usamos a Pablo como ejemplo. Nadie puede creer pero por culpa de Pablo murió Esteban. Por culpa de Pablo muchos quedaron presos. Pablo estaba usando el buscar de Dios de una manera equivocada. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero él estaba siendo un perseguidor de Cristo, hasta que Cristo se manifestó en su vida. Y cuando se manifestó en su vida, él se dio de cuenta que él estaba errado en su actitud. Y ahí es donde Pablo dice que lo fue a él como ejemplo, que Dios, con todo lo que hacía, Dios lo ha usado a él. Hermanos, las cartas de Pablo son las que nosotros hemos estado predicando, porque Pablo fue utilizado por Dios de una manera grande para escribirle cartas a las diferentes iglesias que habían creído en Cristo. Y su primera carta, que es la primera carta a los tesalonicenses, en ella nosotros vemos la manifestación de Dios, porque Pablo no
no se sentía cómodo de no saber cómo comunicarse con los de Tesalónica, en la cual él ya había hablado con ellos, él había visitado a ellos y ellos se habían convertido en el Señor. Pero en esa desesperación para ir nuevamente donde ellos, él decidió escribir una carta. Y él pone en la carta: quise ir a ustedes vez tras vez, pero Satanás me estorbó. Pero él no sabe que era Dios el que estaba en el asunto. Dios no permitió que él fuera donde ellos para que él escribiera la primera carta a los tesalonicenses. Una carta que llegó a nuestras manos. Y de ahí en adelante, las prisiones de Pablo, donde él no podía ir, él escribía una carta. Por eso ustedes tienen la carta de Timoteo, tienen la carta a Tito, tienen la carta de Tesalonicenses 1 y 2. Ustedes tienen toda la epístola, porque Pablo comenzó a escribir. ¿Se pueden imaginar si Pablo no hubiera estado preso del Señor? Él hubiera ido a Timoteo y le hubiera dicho a Timoteo lo que él quería decirle, y no había evidencia para que nosotros pudiéramos estar predicando de ella. ¿Alguien ha entendido eso? Todas estas cartas, todo este libro de la Biblia conllevan las cartas paulinas que él escribió. Él no fue donde ellos, porque lo que él habló con los tesalonicenses en su primer viaje, nosotros no sabemos. Simplemente vemos que los tesalonicenses se convirtieron, pero ellos se convirtieron porque Pablo los había visitado y les había hablado la palabra y ellos fueron convertidos. Pero cuando ya Pablo quiere llegar a donde ellos, que es estorbado, Pablo le escribe una carta, y es lo que nosotros tenemos como primera de Tesalonicenses. Y esa carta él se lo da al mismo Timoteo para que Timoteo se lo lleve a ellos. Y esa carta quedó aquí en la mano de nosotros, hermanos.